Para comenzar a hablar de los contratos, debemos tener en cuenta al negocio jurídico, que el negocio jurídico es aquel acto jurídico flexible en los que los intervinientes tienen el arbitrio de autorregularlo, siempre y cuando no se encuentren fuera de la ley. Estas estipulaciones, un ejemplo podría ser el testamento, las capitulaciones matrimoniales y los contratos, en los que la ley les concede de cierta manera el derecho para crear sus regulaciones. Es entonces el negocio jurídico el acuerdo de una o más personas manifestando su voluntad en común, con el fin de regir una relación jurídica produciendo efectos jurídicos entre los intervinientes, ya sea de manera unilateral o bilateral. Es entonces que el contrato nace o emana de un negocio jurídico, puesto que el perfeccionamiento de estos se da por el mero consentimiento de quien lo suscribe, obligando a las partes desde ese momento a cumplir con lo pactado o a sujetarse a las consecuencias provenientes por el incumplimiento de este. Podemos definir al contrato como el acto de voluntad unilateral o bilateral en el que se conviene la transferencia de derechos y obligaciones. Los elementos del contrato son los siguientes. Para empezar es el consentimiento y segundo, de un objeto que pueda ser materia del contrato. El consentimiento es el acuerdo de dos o más personas sobre la creación o la transmisión de derechos y obligaciones y que los intervinientes tengan la voluntad de realizarlo. Es entonces la manifestación de la voluntad, ya sea de manera tácita, verbal o escrita. En algunos casos únicamente existe la oferta y la aceptación, pero también hay algunos otros casos donde ambas partes crean en conjunto el contrato y una vez habiéndolo realizado, exteriorizan su voluntad plasmando su firma sobre el contrato. Un ejemplo bastante sencillo sobre la oferta y la aceptación de forma tácita es cuando nosotros vamos a comprar en alguna tienda. Se realiza una operación de compra-venta, pero no firmamos ningún contrato escrito, sino que se da por sentado de manera tácita que la oferta es de la galleta de 15 pesos y uno como comprador o consumidor acepta pagar los 15 pesos para comprar su galleta. No hay ningún contrato escrito, pero sí se da esta aceptación y este consentimiento de manera tácita. Ahora, un ejemplo de aquellas veces donde ambas partes crean el contrato se da en algunas ocasiones sobre los contratos de compraventa de algún inmueble donde hay alguna oferta, pero ambas partes se encargan de llegar a un acuerdo con respecto de los pagos, de cuando se entrega el inmueble y cosas así. Entonces ambas partes firman la aceptación una vez habiéndolo realizado y llegando a un común acuerdo sobre este contrato. Ahora, cuando no hay voluntad, uno de los supuestos cuando no hay voluntad es cuando hay un error en la naturaleza, porque no hay relación dentro de las voluntades de las partes que intervienen dentro del contrato. Un ejemplo, una persona piensa que está recibiendo un bien inmueble por medio de la donación, cuando la otra parte, el otro interviniente, piensa que está dando el bien inmueble por medio de un contrato de compraventa. Ahí, en este supuesto, no existe una relación entre las voluntades, porque ambas partes creen que son supuestos diferentes. Ahí existe un error dentro de la naturaleza del contrato. Ahora, tampoco hay consentimiento cuando hay un error sobre la identidad del objeto. Un ejemplo, cuando están firmando un contrato de compra-venta y el comprador piensa que le están vendiendo
un terreno ubicado en el centro de la ciudad a bajo costo, cuando en realidad el vendedor, el bien inmueble que está vendiendo es uno ubicado pues cerca del cerro, por eso cuesta menos. Entonces hay un error ahí sobre la identidad del bien, porque ninguno compagina cuál es el bien en realidad que se le está vendiendo. En este caso no hay ningún consentimiento, no existe el consentimiento. Otra falta de consentimiento es cuando hay un error sobre la identidad de la persona, es decir, cuando le entregan el producto a otra persona, ya sea porque se llamen igual, o en aquellos casos de envíos de comida, podemos poner ese ejemplo, que lo entregan en otro domicilio y la otra persona pues se niega a pagar, porque para empezar pues no lo pidió él. Entonces hay un error sobre la identidad de la persona, porque me está vendiendo o quiere que yo pague un producto por el cual yo no acepté y ni siquiera hice ese pedido. Ese podría ser un ejemplo bastante sencillo. Comenzaremos a precisar que el objeto se divide en dos maneras: objeto material y objeto jurídico. Y del objeto jurídico se desprende el objeto jurídico directo y el indirecto. El objeto jurídico directo es aquello donde se crea y se transmite la obligación y los derechos, ya que, como sabemos, el contrato es una fuente de obligaciones, es decir, que se crea obligaciones por medio del contrato. Y el objeto jurídico indirecto es la acción a realizar. ¿Cuál es el fin de la creación de este contrato? Ya sea de hacer, de no hacer o de dar algo. El objeto material es la cosa. Aquí esta debe de ser física y legalmente posible, o el hecho del que debe de realizar una persona, o la conducta a la que debe de abstenerse. Como habíamos mencionado, el objeto debe de ser algo físico y su existencia debe de estar determinada en cuanto a su especie y su calidad. Y lo más importante, debe de ser algo comerciable. Dentro de los requisitos de validez del contrato, uno de los requisitos es la capacidad legal de los involucrados en el contrato. Ya sabemos que la capacidad es la capacidad de goce y la de ejercicio, donde un menor de edad puede heredar y puede recibir en donación. Y los mayores de edad, siempre y cuando la ley les conceda ese derecho dentro de su capacidad, para poder no transferir derechos y obligaciones, y de igual forma recibir derechos y obligaciones. Otro requisito para la validez del contrato es que esté libre de ausencias de vicios en el consentimiento. Esto quiere decir que el consentimiento de una de las partes, que debe ser libre y veraz, no esté maleado por medio del error, el dolo, la mala fe, sujeta a violencia o lesiones. Otros requisitos para la validez del contrato es que el objeto del contrato sea un objeto lícito y que el consentimiento y la voluntad exteriorizada por los involucrados dentro del contrato cumplan con cada uno de los requerimientos que la ley enmarca para la validez del contrato, teniendo en cuenta que la creación de un contrato incluye la libertad de formalismos. ¿A qué nos referimos? Es decir, la forma en la que uno crea el contrato. Hay la libertad de crear un escrito privado únicamente entre las partes, o que ese escrito, ese contrato, ya sea de compra-venta, de traspaso, lo que sea pasada ante la fe de algún notario público.